Capítulo 3. El día que quise dormir para no despertar. Caminamos a un paso normal. La enfermera me acompañaba como quien acompaña a un condenado que aún guarda esperanza. Me mostraba las instalaciones mientras yo apenas podía procesar dónde estaba, ni yo lo estaba a punto de vivir. La cafetería, los baños, los pasillos de las habitaciones, todo tenía un orden austero, pero sorprendentemente humano para ser una clínica de gobierno. Aquello era un lujo, al menos comparado con los relatos que había escuchado de otras personas que, como yo, tocamos fondo. Muchos terminaban en centros donde la violencia se disfrazaba de disciplina, donde la cura consistía en someterte a la fuerza, donde el miedo era la única herramienta, lugares donde te dejaban sin comer, te gritaban, te golpeaban o te encerraban por días. Pero aquí sentí otra cosa. A pesar de la frialdad del cemento, del mobiliario frío, había algo en el ambiente que ya decía, te vamos a sostener mientras te reconstruyes. Las camas eran de cemento, como si estuvieran en una cárcel sin rejas. Cada espacio tenía su pequeño nicho en la pared, una repisita donde te permitían colocar un libro o una carta, nada más. Nada que pudiera convertirse en una arma, porque en ese lugar todos teníamos heridas abiertas, todos éramos potencialmente peligrosos, no para los demás, sino para nosotros mismos. Lo que más me impactó al llegar fue ver la cantidad de personas que estaban pasando por exactamente por lo mismo, gente rota como yo, con historias distintas, pero con la misma mirada derrotada, la misma piel marcada por la abstinencia, el mismo temblor en las manos y el alma. Recuerdo que cuando crucé el pasillo principal, todos me miraron, no con juicios, no con morbo, sino con una compasión silente, como si pudieran invadir lo que estaba sintiendo. Escuché voces que decían ánimo, ánimo, y no supe cómo reaccionar. Solo bajé la mirada, con los ojos cargados de lágrimas, que ya no sabía si eran de dolor, de miedo o de alivio. Me asignaron mi cama, puse la cobija como pude, me mostraron los baños sencillos de cemento con divisiones metálicas. El agua no era caliente, pero tampoco helada, era tibia, suficiente para hacerme sentir que todavía había algo de vida en mi cuerpo. Entré a bañarme sin decir palabra. Fue una ducha silenciosa, como un ritual de despedida a todo lo que fui antes de cruzar ese umbral. A la hora de la cena no comí, no tenía hambre, no por falta de apetito, sino por una mezcla de náuseas existencial y vacío emocional. Después de la comida, todos debían colaborar con el aseo de la cocina industrial. Éramos nosotros mismos quienes hacíamos todo. Había un jefe de grupo, también paciente, que organizaba las labores como si se tratara de una orquesta descompuesta pero funcional. Yo no podía moverme mucho, estaba agotado por dentro. Pensé esa primera noche en un estado de letargo profundo, como si el alma hubiera decidido no acompañarme durante ese proceso. No me levanté al día siguiente, ni al siguiente del siguiente. 2 días enteros sin pararme de la cama, sin hablar con nadie, solo existiendo, pero yo estaba ahí, y eso, de alguna manera, era un comienzo. El día que decidí levantarme, comencé las terapias grupales en el auditorio. Las pláticas de alcohólicos anónimos me enfrentaron con testimonios tan crudos que los míos parecían nada. Historias de abuso sexual desde los 3 años por los padres, personas que habían sido dañadas por quienes debían protegerlos, mamá, papá, hermanos. Escuché relatos de violencia extrema, de tortura, de hogares donde los putazos y el miedo era parte de la rutina. Padres que, cegados por el alcohol, traían punta de patadas a la mujer que les prometieron una vida con un te amaré para siempre. O hijas a los que a los 5 años les introducían objetos en el tesoro de su infancia, y un poco más grandes tenían hijos del mismo padre, hombres que pensaban que ser machos era imponer a golpes y con gritos su autoridad, historias que a veces no aguantabas y tenían que salir de la sala para no escuchar. Había personas que nunca habían ido a la escuela y otras que eran doctores profesionalistas
con títulos, incluso con un neurólogo que aún recuerdo con claridad. Allí. No podía entender cómo alguien con su nivel de preparación estaba allí, pero compartíamos lo mismo, una adicción y una historia con tantas similitudes que parecía que hablábamos de la familia, de la misma vida. Era su cuarta vez internado. Poco a poco el tiempo pasó. Salí de la clínica con un espejo frente a mí que no había querido mirar antes. Me ayudaron a ver dónde venía todo, cómo se fue formando esa imagen falsa que me construí, cómo mi mente había sido distorsionada por el abuso infantil, por la sociedad, por la repetición de patrones familiares. De mi cuenta que no era solo mi historia, en una cadena que veía arrastrándose desde generaciones atrás. Creo que se abrió una especie de conciencia distinta, como si pudiera entender cosas que nunca había sido de no haber ingresado y buscar ayuda, pero salí con esperanza, con ganas de reconstruirme, de volver a luchar por mis sueños. Alguien que una vez me dijo, está bien querer rendirse, lo importante es no hacerlo. Y eso se quedó tatuado en mi alma. Al salir del mundo me sentía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora mis ojos estaban limpios, menos nublados por la negación. Volver a la vida real fue como aprender a caminar otra vez. El ruido, la rutina, la gente, todo me parecía demasiado rápido. Me sentía frágil, como si cualquier palabra, cualquier imagen pudiera romperme, pero también sentía algo nuevo, la posibilidad de no volver atrás, de cuidarme, de empezar a reconstruir, aunque fuera desde los escombros. Me daba miedo fracasar, pero esta vez no quería hacerlo por cobardía. No quería volver a tapar el dolor con humo, con cuerpos, con botellas vacías. Quería aprender a estar solo sin sentirme abandonado. Quería aprender a amarme sin necesitar aprobación. Recordé el cuarto de costura y las telas mágicas. Capítulo 14. Volver a caer. Al salir de la rehabilitación parecía que tenía el mundo controlado, o al menos eso quería creer. Pensé que esto era como un gripe o una fiebre y que el paracetamol era 5 días en la clínica. Supuse que con eso bastaría. Los primeros días fueron relativamente fáciles, las primeras semanas también, pero alrededor de los 2 meses y medio, 3 meses, comenzaron las crisis de ansiedad. Ya no podía estar cerca de personas que consumieran, ni siquiera si no eran amigos, aunque para ser honesto amigos no tenía muchos. Como ya dije antes, 5 me parecen demasiados. No podía soportar la idea de que con solo fumarle a un tabaco o darle un trago de una cerveza, todo el infierno comenzaría de nuevo. Me aterraba, tenía vapor de regresar a ese pasado, al negocio que había reconstruido con tanto esfuerzo. También comenzaba con derrotarse y éramos una empresa reconocida dentro del mundo del diseño. En el ámbito de mobiliario, tomamos malas decisiones, buenas, no lo sé. Lo que sí sabía es que la mente creativa de la empresa era mi mejor amigo y yo ya no estaba en condiciones de pensar con claridad. Estaba afectado y tanto mi hermano como mi amigo también estaban desgastados por mi situación. Después de años levantándonos a las 5 de la mañana y trabajando hasta las 7 de la noche, todo quebró y tuvimos que cerrar, pero dentro de mí nació un impulso, tengo que volver a empezar. Me repetía, no podía dejar que eso fuera mi final, así que emprendí de nuevo a una escala más pequeña, claro, sin drogas, sin alcohol, y eso para mí fue lo más difícil, porque el consumo me anestesiaba los pensamientos, me apagaba el ruido mental. Ahora solo estaba yo frente a todo, sin atajos, sin escapes. Aún así seguía de pie. Decidí retomar mi sueño de ser diseñador, pero esta vez enfocado en lo que realmente amaba. Y aunque de un poco de pena escribirlo ahora en este momento exacto, mientras lo recuerdo, tengo una sensación de melancolía. Logré lanzar una marca de ropa que iba en acceso rápidamente. Estaba siendo yo y mi cabeza volvía a girar, imaginar, a crear sin límites. Lo que pensaba lo ejecutaba. El problema era que con el tiempo se agotaba, las deudas pesaban
pasadas se acumularon, los compromisos me daban tregua. Nos quedamos sin una vida de 12 años dedicando a las industrias. Nuestra casa estaba en riesgo, era el residuo de malas decisiones. Y aunque ya había reconstruido algo importante sin drogas, aunque había dado lo mejor de mí, tuve que parar, dejarlo todo porque no quería perder lo poco que quedaba. Viajé a Estados Unidos, buscaba ingresos rápidos, algo que me permitiría ponerme al día. Me dolió dejar lo que tanto había construido, me dolió dejar mi sueño otra vez, pero lo hice. Estuve 6 meses allá, trabajé lo que pude, reuní lo que pude regresar y 2 semanas después, como si fuera una mala broma, colapsé. Desesperado porque el dinero no era suficiente para cubrir los préstamos y pagar la casa, desempleado. Un domingo visité a mis padres en el pueblo. Ellos no sabían todo esto, pero tenía que visitarlos. Como ya era parte de mí, sabía disimular que todo estaba muy bien y era aparentemente feliz. Horas más tarde me encontraba en la azotea de mi casa como aquella vez a los 13 años, pero esta vez bebiendo tequila, pensando en lo que me había vuelto en el pueblo y la casa a la que juré jamás regresar sin ser el hombre que tenía que ser. Era mi realidad en ese momento. Era de madrugada, los cohetes y la música aún no se escuchaban a lo lejos. El último recuerdo fue haberme sentado y recordar aquel momento. Me recosté en la azotea como si quisiera admirar las estrellas, como si el cielo pudiera explicarme todo lo que dolía por dentro. Cerré los ojos, no sé si fue el tequila, la nostalgia o la desesperanza, pero en algún punto perdí la noción del tiempo. Cuando reaccioné ya no estaba allí, había caído 3 pisos. Mi cuerpo terminó estrellado en las escaleras de la casa. Mi hermano me cubrió con una cobija, pues estuve muerto por un momento en un intento de evitarle una imagen más desgarradora a nuestra madre. Cuando llegara a casa, todo era silencio hasta que a lo lejos escuché un grito desgarrador. La voz me hizo saber que era ella. Fue así, su llanto me atravesara el pecho y encendiera una chispa que aún quedaba viva dentro de mí. En ese momento reaccioné como si una descarga eléctrica me recorriera el cuerpo. La ambulancia llegó después, ardía cada centímetro, cada hueso, como si me quemaran vivo por dentro. No había muerto, aunque en muchos sentidos una parte de mí sí lo había hecho. En ese momento en que comencé a gemir por el dolor, sentí que mi pierna estaba atrapada, enredada en el suéter que traía puesto, como si la ropa, en complicidad con mi cuerpo, se hubiera convertido en una trampa. Mi mente estaba completamente desorientada, tenía lagunas, vacíos oscuros que no he podido rellenar ni con el tiempo ni con la memoria. Solo escuchaba los gritos de mi madre, llantos mezclados con recesos ahogados. A mi padre lo sentí cerca, acariciándome la cara con una ternura desesperada. Me decía que iba a estar bien, pero hasta su voz se quebraba. Yo gritaba como nunca lo había hecho, no por atención, no por miedo, sino porque el dolor me estaba partiendo en dos. Sentía mi pierna como si fuera de otro cuerpo, retorcida, quebrada, como si se tratara de una figura de trapo mal doblada. Era grotesco, inhumano, todo parecía una maldita escena de película, una de esas donde uno espera que el protagonista despierte y diga que fue un mal sueño, pero no, yo era el protagonista y eso era tan real. Mi hermano me cortó la ropa con unas tijeras de cocina. Dice que no había forma de quitarla, que estaba tan enredado que parecía un nudo humano. Yo no entendía cómo, si hacía solo un momento estaba acostado mirando el cielo, cómo había terminado así, cómo había caído 3 pisos y seguía vivo. Tenía puesta la ropa con la que me habían quedado dormido, como si el cuerpo se negara a dejar ir la última rutina que recordaba, pero ya nada era igual. No sentía el cuerpo, solo la pierna y ese ardor
esa sensación de estar quemándome por dentro como si me hubiera metido a un horno y mi piel y mis nervios fueran la leña viva. Lo único que podía pensar era, esto no es normal, eso no puede ser normal. Mi madre colapsó, tuvieron que sacarla varias veces del cuarto, volvía y se iba, lloraba, gritaba mi nombre y me veía como si ya estuviera muerto, pero yo seguía ahí apenas. Llegó la ambulancia como si viniera desde el infierno, tardaba, desesperaba, como todo en ese sistema olvidado por Dios. Me subieron con dificultad entre gritos y desesperaciones. No sentía mi cuerpo, solo náuseas y vómitos que salían de oleadas. Era como si el cuerpo estuviera tratando de expulsar el dolor, la vergüenza, la rabia, todo al mismo tiempo. En el primer hospital entré directamente a urgencias. Las sondas me las introdujeron sin explicaciones, como si fuera un pedazo de carne más. Yo no entendía qué pasaba. Estaba medio inconsciente, organizando. Sentía como si me estuvieran apagando, como si cada segundo me alejara más de mí mismo. Volvía de mí de a ratos. Veía caras. Recuerdo los ojos de una enfermera, recuerdo la cara de un médico que parecía no saber qué hacer. Y lo supe. Supe que no era un caso cualquiera. Supe que estaban sobrepasando, intentando controlar el dolor. Recuerdo que me mencionaron fuerte que cualquier droga de la calle. Más letal que el cristal. Me lo pusieron en la vena. Sentí un alivio parcial, como si por un momento alguien apretara un botón de pausa sobre el dolor, pero no era suficiente, nada lo era. Ese hospital no tenía neurocirujano ni muchas otras especialidades. No había forma de entender ahí. Me subieron a otra ambulancia y me trasladaron a Ciudad Guzmán, y ahí empezó otro infierno. Llegamos sin seguro médico. Me mandaron directo al hospital civil. La sala de espera parecía un campo de guerra, enfermos en las banquetas, otros tirados en el suelo, mujeres con niños abrazados llorando. Ancianos esperando su turno desde la madrugada y las secretarias detrás de su turno desde la madrugada, y las secretarias de envidia con esa cara de fastidio eterno que veía como si fueras una molestia, como si rogaras por un favor que no merecías, como si se sintieras dueña del hospital. Te hablaban con desprecio, con superioridad, con esa actitud pasiva-agresiva que se clava como una daga, y yo ahí, hecho pedazos literalmente. Me tenían que trasladar a la capital. Lo dijeron con una calma en sus rostros que dolía más que las noticias mismas. Una calma fingida, burocrática, como si mi vida fuera una hoja más entre los pendientes de la jornada. Pero el traslado será la mañana siguiente. Había lista de espera siempre. Hay lista de espera cuando uno está muriendo. Porque en este país, cuando el cuerpo se rompe, también se rompen las esperanzas, las urgencias. No tenían valor, sino estaba acompañada de recursos. Mi madre se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera arrancado el alma, si la hubiese dejado de pie por inercia, invadida por la angustia, pero también por la impotencia. El saber que no teníamos dinero para un hospital privado la desgarraba, lo sabía, lo habíamos hablado muchas veces. Si un día pasa algo fuerte, no sé qué haríamos. Ese día había llegado y ahí estaba ella, atrapada entre dos muros invisibles que se cerraban por cada segundo que pasaba, uno hecho de tiempo y otro de pobreza, o cualquiera de los dos podía aplastarme. Fue entonces cuando apareció una chispa en la oscuridad. El chofer de la ambulancia, un hombre conocido por la familia, se acercó con una expresión que mezclaba compasión y urgencia. Le dijo a mi madre que no esperara, que no podía darse el lujo,
que él me veía casi inerte, gris, que no podía darse el lujo, descompuesto. Lo más responsable era que me hicieran el mismo estudio que normalmente le harían en una capital, que no podían arriesgarse a perderme durante la espera. Mi madre, al borde del colapso, tomó una decisión con el corazón. No pensó, no preguntó cuánto costaba. No dudó, dijo que sí. Con la desesperación de una madre se ve a su hijo deshaciéndose entre sus brazos. Autorizó la resonancia. No tenía idea de cómo pagaría, pero eso no era lo de menos. Lo urgente era que yo viviera. Recuerdo vagamente el trayecto en la sala. No podía moverme, sentía la quemazón por dentro, como si me estuvieran friendo desde las entrañas. Mi mente iba, venía, como un foco que parpadea justo antes de apagarse. Escuchaba voces, órdenes, pasos acelerados, luego el sonido seco del aparato, como un zumbido metálico que parecía escanear mis últimos restos de vida. 18,000 pesos costó el estudio, 18,000 que no teníamos, 18,000 que ella pagó. No sé cómo, no sé si los pidió prestados, si empeñó algo, si simplemente lo prometió, pero los pagó, porque eso hacen las madres, sacan de donde no hay. El resultado fue brutal. El radiólogo fue claro. Tenía 9 costillas rotas, la cadera fracturada, el esternón hecho trizas. Pero eso no era lo peor. Lo que me quemaba por dentro tenía una razón aún más oscura. Al caer, al golpear contra uno de los escalones, mi cuello había tronado como una rama seca. Las cervicales C4, C5, C6 y C7 estaban quebradas. La médula espinal estaba comprometida. Mi cabeza, dijo al médico, tambaleaba como si no tuviera sostén, como si pidiera de un hilo invisible. Yo no entendía nada, no tenía la fuerza ni para preguntar. Estaba sedado, perdido entre el dolor y la morfina. Pero sí escuchaba los susurros, las súplicas, el tono con el que le hablaban a mi madre, como si ya me estuvieran despidiendo, como si ya no me consideraran del mundo de los vivos. Yo solo quería que hicieran algo, que me internaran, que me movieran a donde fuera, pero ¿por qué hicieran algo? No podía ni levantar la cabeza, solo podía esperar, y en esa espera entendí lo frágil que era todo: la vida, la salud, la dignidad. Todo puede deshacerse en un segundo, y ahí estaba yo, hecho pedazos, aferrándome con el alma a lo poco que quedaba. El radiólogo, visiblemente inquieto, le habló con la seriedad que ameritaba la situación. Le recomendó a mi madre que antes de moverme a la capital buscara una segunda opinión. Necesitaba el criterio de un neurocirujano experto, alguien que pudiera interpretar con precisión la gravedad de las lesiones y les diera herramientas para llegar preparados al hospital público, donde sabía que todo sería más lento, más burocrático, más inmaduro. No podían llegar solo con fe, necesitaban argumentos médicos, necesitaban urgencias clínicas justificadas. El radiólogo, a pesar de estar limitado por sus funciones, ofreció evitar personalmente el estudio y contactar a una colega de confianza. Mi madre solo asistía, no entendía nada de términos médicos, pero sí entendía lo que lo decía en el tono de voz del hombre frente a ella, que yo me estaba pagando. 20 minutos después el teléfono sonó. El neurocirujano desde la capital fue directo: señora, con todo respeto, si espera hasta mañana, quizá no llegue con vida, y si lo hace, es altamente probable que quede parapléjico. Tiene la médula comprometida. Esto es crítico y el tiempo no está de su lado. Mi madre se quedó petrificada. Enmudeció. El teléfono seguía pegado a su oído, pero ya no era más consciente de las palabras. No era un diagnóstico, era una condena. El corazón se le desbordó, pero no había espacio para llorar. Era como si el mismo
diablo le estuviera hablando, no con fuego ni gritos, sino con susurros helados que le metía en el pecho y le arrancaba el aire. Sintió como las alas se estrechaba con el suelo, parecía desvanecerse bajo sus pies, pero no se cayó, no podía caerse porque si ella caía nadie más la levantaría por mí. Fuera del cuarto la gente seguía caminando como si nada, como si no acabara de dictar su sentencia de vida o muerte en su cabeza. Todo se volvió ruido blanco, el medio le hizo un nudo en la garganta, pero trajo saliva con rabia. Sabía que tenía que moverse, pensar, decidir, aunque por dentro todo doliera. Sabía que no había dinero para un hospital particular, pero también sabía que no podía esperar, no podía ver a su hijo apagarse lentamente por culpa de un sistema que trataban las urgencias como si fueran trámites de oficina. No podían.